Un sonido, un mensaje, una radio, la perfecta compañía. Hola, 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 queridos hermanos, queridos amigos, qué gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes como cada mañana a partir de las 9 de la mañana y aproximadamente por un periodo de 45 minutos haciéndote compañía, compartiendo la poderosa palabra del Señor, trayendo fe, trayendo esperanza, compartiendo las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. En este día martes 24, martes 24 de noviembre del 2020, estamos haciéndote compañía como cada día, compartiendo un estudio panorámico de lo que es primera epístola del apóstol Rab Shaul, del apóstol Pablo a la iglesia, a la congregación, a la asamblea mesiánica instalada, establecida en Corinto. Siempre digo que hay que tener en cuenta, queridos hermanos y amigos, el lugar, el texto que estamos compartiendo, la palabra, el momento histórico, el momento cultural, porque claro, tenemos que hacerlo todo bajo una perspectiva hebrea, una perspectiva del tiempo, del lugar, de la condición social donde se desarrollan los acontecimientos para que podamos entenderlo más profundamente. Ya la tengo la pastora. Muy buenos días, pastora, bendiciones. Buenos días a todos nuestros hermanos, amigos, consiervos que todos los días nos acompañan. Un hermoso día tenemos hoy aquí en esta parte del país, Argentina, Córdoba, Tanti, un día pleno de sol, tenemos una brisa hermosa, así que a disfrutar y a vivir este día como si fuera el último, porque el Señor realmente está en nuestras vidas y cada día es su misericordia nueva y renovada sobre cada uno de sus hijos, de su pueblo. Saludarlos, bendecirlos, declarar las más ricas y abundantes bendiciones sobre sus vidas. Shalom alejen para todos, que la paz del eterno Dios reine en sus corazones, en sus mentes, en todo su ser y sea guiándoles a todas las cosas que en este día tienen que realizar. Seguimos con el estudio de el libro de Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo ahí nos está hablando a través de la carta a los Corintios, enseñanzas, instrucciones, un judío por excelencia, hablando realmente de las cosas que el eterno Dios ha puesto en su vida, en su corazón, el trabajo que tenía él de la obra del Señor en la tierra, impresionante realmente ese misionero por excelencia que fue cambiado y transformado su vida, y hoy podemos disfrutar de estas cartas del apóstol Pablo que nos siguen enseñando. Muy buenos días, queridos hermanos, bendecir sus vidas. Muchas gracias por compartir con nosotros. Un abrazo grande a la distancia, donde quiera que te encuentres. Aquí estamos desde Tanti, como decíamos, transmitiendo buenas noticias, transmitiendo fe, transmitiendo esperanza, el gozo, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así estábamos en otro tiempo, en las tinieblas, muertos en delitos y pecados, y ahí apareció el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo en nuestras vidas, hermano, y cambió la dirección, cambió la trayectoria, cambió nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, hermano. Qué impresionante. Realmente siempre lo decimos, nos sentimos apasionados por el Señor, con muchas cosas por arreglar, sí, muchas cosas. Estamos en un proceso de cambio, de transformación, pero ahí estamos esforzándonos, animándonos cada día. Así que bendigo a mis hermanos, bendigo cada hogar. Llevarejeja Adonai Sapanabeleja. Dice en Números capítulo 6, 23, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor ponga
en ustedes paz, shalom, queridos hermanos, en esta jornada, que el Señor provea de acuerdo a cada una de sus necesidades, ya sea financiera, ya sea en la salud, ya sea en los sentimientos, en las emociones, ahí en la familia. A lo mejor hay familias que están atravesando por una crisis, un conflicto, una pelea, una disensión, una división. Los tiempos, como decía la pastora, pasan rápido, pasamos por el tiempo rápidamente, y cuánto más necesitamos estar bien, hermanos, abrazar. Ahora vio 8 meses, más de 8 meses, y aquellos que estamos lejos de la familia sentimos el estar, el querer compartir, cuántas cosas, hermano. Entonces ahora que lo tenemos, aprovechémonos. Siempre digo, es mejor besar una frente tibia que una frente fría, hermanos. Así que vamos con fuerza, con esperanza, con gozo. Ya están pasando las tormentas, pasan, queridos hermanos, los desiertos se cruzan, y ahí está el Señor para tomarte de la mano. Nunca estamos solos, sino el Señor está con nosotros todos los días. Él lo prometió, todos los días hasta el fin del mundo. Así es, estamos nuevamente en este lugar para compartir y exaltar el nombre de Cristo a través de su poderosa palabra. Y quiero saludar a mi hermana Mari Zamora de Centro Tanti, nuestra hermana que es copastora del ministerio. Queremos saludarla y bendecirla en esta mañana, que siempre está escuchando ahí a través de Radio Vida Gospel. También nuestra hermana Luisa Noriega, también la intercesora del ministerio, la bendecimos y declaramos rica y abundante bendición sobre su vida. A los familiares también de nuestra hermana Luisa Noriega de Santa Fe, de Rosario Olivero, Nélida Pérez, también saludamos, y a toda su familia las bendecimos y declaramos la más rica y abundante bendición sobre sus vidas. Ayer me olvidé de saludar en la tarde, noche, a nuestros hermanos Estancia Vieja. Me entretengo, me conecto tanto con la palabra, queridos hermanos, me apasiona, y por ahí me olvido de saludar. Mi querida hermana Silvia Salazar, ahí están nuestros hermanos de Estancia Vieja, nos dice: hola, muy buenos días, amados pastores, qué lindo día el Eterno nos regala, y la bendición de poder oír la poderosa e inerrante palabra de Dios. Shalom, alejen, paz, queridos hermanos, bienestar, plenitud para sus vidas. Saludamos a Vero, saludamos a Raúl, ahí en Estancia Vieja, saludamos a Leo, a Cintia, saludamos a la familia, a Lucas, a Maxi, Luz también. Estuve mirando un video de Luz, es impresionante esa niña. Para Marta también saludamos a nuestra hermana Marta, para Ricardo, para Nonina, ahí de Estancia Vieja, y también nuestros queridos hermanos Héctor del Ponte y nuestra hermana Mari Tesari. Un gran abrazo, una jornada bendecida, queridos hermanos. Ahí ya lo estoy viendo a Carlos Gorosito, pero antes voy a Paso de los Libres. Querida Ana Gómez nos dice: buenos días, pastores, Dios los colme de bendición en este hermoso día. Ya estamos coordinando, ya todos los hermanos están diciendo: este es un hermoso día. Qué bueno tener esa actitud, hermanos. Este puede ser el día de la gran bendición, del milagro que estamos esperando. Estamos proclamando que el mes noveno del calendario hebreo, el mes de milagros. Hay milagros, hermanos, abracen esos milagros, esa promesa. Provincia de San Juan también está presente nuestra querida hermana Norma Marinero. Desde la provincia de San Juan nos dice: buenos días, pastores, Dios los rebendiga. Muchas gracias, querida hermana Norma, por estar compartiendo con nosotros todos los días. Ahí está esforzándose nuestra querida hermana Norma Marinero. Saludamos y bendecimos a la familia. Ahí está nuestro querido hermano Carlos Gorosito de Estancia Vieja, nos dice: buen día, pastores amados. Qué linda compañía es la de ustedes, pastores, todas las mañanas. Bendiciones para todos mis hermanos, los amamos en el nombre de Jesús. Bendiciones. Muchas gracias, querido Carlos Gorosito de Estancia Vieja, por tus mensajes, por salir y compartir con nosotros todos los días. Y Silvia Salazar nos dice: feliz Shavuot Tov, amados
para todos los hermanos. Una buena semana en victoria, en bendición, queridos hermanos, porque ese es el deseo de nuestro Padre, que seamos bendecidos, que seamos prosperados, hermano, en todas cosas. Ya la atmósfera espiritual se comienza a mover algo especial. La presencia de Dios, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh del Espíritu Santo comienza a ministrar los hogares, las casas, las vidas, las familias. Sale la mala onda. ¿Cuánta mala onda hay también en estos tiempos y en todos los tiempos, hermanos? Celos, envidia, contienda, en el matrimonio, en la familia, en los hijos, en la economía, en la salud. Pero echamos fuera, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, el Mesías, a toda hueste de maldad, a todo principado. Nos sometemos, como dice Santiago capítulo 4, versículo 7, nos sometemos a Dios, a su eterno poder, a su deidad. Resistimos al diablo, toda hueste de maldad, todo principado, todo gobernador en las tinieblas, hermanos, que viene a azotar las vidas, a traer problemas, a traer enfermedad, a traer división, pleito, contienda, a traer miseria. Lo echamos fuera en el poderoso nombre de Jesucristo y levantamos la bandera de victoria, la bandera de Cristo, la bandera del eterno Dios, estableciéndose el reino en nuestras vidas, en nuestros hogares. Quiero saludar a Mabel, también fieles oyentes, barrio Villa Parque Lago San Roque. Ay, estamos necesitando agua otra vez, hermanos, a ponernos de acuerdo, a orar, a interceder por agua, lluvia temprana, tardía sobre esta tierra que está seca, el lago San Roque, los ríos de la provincia de Córdoba. Saludo a Mabel, a Nicole, a Gustavo, bendiciones, nos dice nuestra querida hermana Mabel. Muy bendecido día, amados pastores. Muchas gracias, queridos hermanos, que la paz, que el shalom, esa plenitud. Shalom es una palabra muy ambiciosa, es plenitud, es sanidad, es prosperidad, es restauración. Es muy completa esa palabra. Así que una jornada bendecida. Ahí nuestra hermana Mabel tiene ahí en su casa el nombre Shalom y tiene escrito ahí en un costado todo lo que significa la palabra Shalom. Así que qué hermoso, ¿no? Poder llegar a la casa y ver ese cartel grande Shalom ahí a la entrada. Quiero saludar a mi hermana Karina García, que hoy está cumpliendo años. La bendecimos desde aquí, declaramos las más ricas y abundantes bendiciones. Una hermana realmente esforzada, que está trabajando siempre, todos los días. Y bueno, ella siempre nos honra con todas las cosas que ella hace. También hace para vender prepisa y pastelitos, torta, cuantas cosas que siempre nos está honrando. Así que bendecirla a Karina, declarar las más ricas y abundantes bendición, que el eterno Dios conceda todas las peticiones de su corazón. Y gozosa porque el Señor ha sanado su pierna, que estaba tan delicada su pierna, pero el Señor ha cerrado esa herida. Así que declaramos los milagros del eterno Dios sobre la vida de Karina, sobre la vida de su esposo Charlie. Feliz cumpleaños, Karina García. Feliz natalicio, querida Cari. Te saludamos y te bendecimos en este día. Así que la más rica bendición, que el Señor conceda los anhelos. Él conoce los anhelos de nuestro corazón. Corintios, primera carta a los Corintios, 4 cosas habíamos hablado. ¿Sí? Está la división entre los hermanos, la inmoralidad, pecados sexuales, adoración pública, que cómo se tenía que corregir. Algunas cosas decíamos, no hay iglesia perfecta, no hay iglesia, no hay una congregación perfecta, todas están en un proceso. Y la confirmación de los dones espirituales, que vamos a ver más adelante. Hoy el 7, capítulo 7 de 1 Corintios, dice, es extenso, así que le voy a acelerar un poco. 18 minutos han pasado de la hora 9 de la mañana en todo el territorio de la República Bendita Argentina. En cuanto, dice, problemas en el matrimonio. ¿Conoce algún matrimonio perfecto? Ninguno.
Pero claro, y con problemas conocí algún muchísimo. ¿Quién no ha pasado, queridos hermanos, por un problema en el matrimonio? Vamos a ver qué dice Pablo acerca de los problemas del matrimonio, qué dice la Torá, qué dice la palabra del Señor. Pero acuérdese, no se me olvide el texto que vamos a compartir en el contexto en general y dónde está ubicada la situación. ¿Quiénes eran los corintios? ¿Quién es la iglesia de Corinto, establecida en Corinto? Muchísima influencia, queridos hermanos, era gente que estaba perdida, como nosotros en otro tiempo, que tenían muchos dioses, mucha influencia Grecia y Roma, hermanos. Había que sacarle de la cabeza todos esos problemas que tenían. ¿Ha visto cómo está la persona llena de cosas a veces? Ay, que no edifica para nada, pero ¿cómo se le saca? Es solamente el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Bien, mire, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, primeramente los corintios le escriben a Pablo y consultándole justamente estas cosas que están pasando en la iglesia. Se están quejando, están escribiendo una carta diciéndole aquí pasa esto y esto. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ay. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Qué dice? Fornicación. Primera cuestión. Hablábamos de pecado sexual, hermanos. Eso en los griegos y en los romanos, hermanos, era ¿cómo se dice? Una zona habilitada, hermanos. Ellos estaban, tenían muchísima influencia de griegos y los pecados sexuales estaban, hermanos, muy expuestos. Y todo era normal y todo era muy común, tomar mujer la que se le cruzara al hombre o la mujer al hombre que se le cruzara. O sea, no había respeto. Cuando, ya lo vamos a ver más adelante, el Padre instituyó, esto téngalo claro, ahí Génesis capítulo 2 instituye, por tanto el hombre dejará su padre, su madre, su casa, dejará cosas y se unirá a su mujer, a su esposa, y ya no son dos, sino una sola carne. A eso téngalo en cuenta eso mientras leemos. Pero a causa de las fornicaciones, por causa de las fornicaciones, los pecados sexuales, los malos pensamientos, el deseo del hombre de poseer otras mujeres, más y más y más, y otra, rubia, alta, todas esas cosas, y de la mujer. El marido dice, cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Está hablando de las relaciones sexuales en el matrimonio, que son permitidas y son establecidas por la palabra, la misma Torá, los mismos 613 mandamientos. Ahí hay una cláusula, unos mandamientos que habla bien en claro esto. El marido tiene que cumplir con la mujer y la mujer tiene que cumplir con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Acuérdese, esto es una semejanza. En Efesios capítulo 5 habla del matrimonio. Efesios capítulo 5 y habla de las responsabilidades de cada uno. El hombre, tanto el hombre como la mujer. Y termina diciendo Efesios capítulo 5, este misterio yo se los cuento, dice Pablo a Efeso, a la gente de Éfeso, le cuento, dice, para que vean la similitud que hay entre Cristo y la iglesia. La congregación es algo santo, vamos a ver aquí que es algo santificado, hermanos, es algo muy puro y muy noble, hermanos. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.
Si pasa mucho tiempo, hermanos, se niegan el uno al otro en los conflictos, a veces dura 1 hora, 2 horas, una crisis, a veces un mes, a veces mucho tiempo, y bueno, eso habilita al enemigo a tomar lugar y tentar tanto al hombre como a la mujer. Entonces aquí dice, no se nieguen por causa solamente. Vamos a decir, un ejemplo, ayuno, tenemos una semana de ayuno en profundidad y vamos a ayunar y nos vamos a cuidar de estas cosas, de esta relación en el matrimonio por causa de la palabra del Señor, por causa de la oración, de alcanzar un objetivo, un pedido especial. Salvo por eso, pero dice que no pase mucho tiempo, porque si no, dice, volver a juntarlos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y el otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo. Pablo estaba solo. No se sabe, por lo menos yo no sé a ciencia cierta, tener la seguridad si Pablo era viudo, separado, soltero. Soltero se descarta esa situación porque él era del Sanedrín, él formaba parte del Sanedrín. Y la ley, la Torá, decía que para formar parte de ese consejo tenía que tener esposa, tenía que tener familia, tenía que ser un hombre digno de cumplir esa función. Como así también Pablo, hermanos, tenía que estar casado para formar parte del Sanedrín, decía, y tomar decisiones que eran muy importantes en el pueblo de Israel. Acá cuando dice el apóstol Pablo en el versículo 7, dice en realidad desearía que todos fueran como yo, dice el apóstol Pablo, pero cada uno tiene su propio don de Yahweh, uno esto y el otro aquello. Cada persona, hermano, el Señor le ha dado una capacidad, dice la palabra de Dios, para que sea esa persona especial, porque Él llamó a cada persona y rompió ese molde, hizo una persona y rompió ese molde. Pero aquí está hablando de una unidad, que ya no son dos, sino son uno. Y como decía, daba el ejemplo del Señor, del esposo con la iglesia. Fíjese el ejemplo que nos da gráfico para que podamos ver y entender en la realidad lo que es un matrimonio, lo que tiene que ser la unidad, lo que tiene que ser uno, para que podamos entender la relación que debemos tener como esposo el Señor y como novia la iglesia, que debe ser uno. Todo esto que estamos viendo acá del matrimonio, Él nos habla también en el área espiritual, hermanos, de ser uno, no de decir ser uno, sino de ser uno, porque si no somos uno, dice la palabra del eterno Dios ahí en Efesios, que el esposo le debe presentar a la esposa, dice, limpia, sin mancha, sin arruga. O sea que hay un cuidado especial tanto de uno como del otro, porque si el Señor nos honró con su presencia, nos honró siendo el esposo, la novia también debe honrar al Señor. Por eso, hermanos, que debe ser mutuo, no solamente de un lado, sino mutuo de los dos lados. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo. Recordemos el contexto sociocultural de Corintio, de la iglesia, la congregación, de todos los pecados que existían, queridos hermanos. Y cómo todo es un proceso de cambio, de transformación. No era solamente una varita mágica que iba a tocar a las personas, no. Eso estaba instalado en el corazón, estaba instalado en la mente de las personas. Y los jóvenes, ya vamos a ver, el matrimonio se disolvía muy fácilmente. ¿Por qué? Por justamente estas cosas sexuales que pasaban. Por la tradición, por la cultura, por esa generación que se estaba viviendo. Como lo que está sucediendo en estos tiempos, queridos hermanos, no ignoremos
¿Cuántas leyes se están aprobando? Si usted pudiera mirar en el mundo entero o averiguar o meterse en internet, ¿cuáles son las leyes? ¿Cómo están qué leyes se están permitiendo, hermano, y se están aprobando, que van totalmente, y están relacionados justamente con las relaciones, valga la expresión, relaciones sexuales indebidas, hermanos, hasta con animales, relaciones sexuales públicas, relaciones en distintos países, se han aprobado, estos son leyes que en otros países, el incesto, cuántas cosas, hermanos, que van en contra de la Torá, en contra de los mandamientos de Dios. Pero si no tienen, dice, don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando o terminar quemándose en el infierno. Hay una religión, hay una congregación, hermano, de las tradicionales, las más viejas, que dicen que el hombre, o sea que basándose en este texto, el celibato, que el hombre puede estar sin casarse, hermano, por ejemplo, los sacerdotes de la Iglesia Católica. Pero vemos a través de los años, de los noticieros, de los informes, de cuánto daño han hecho, queridos hermanos, y no solamente ellos, sino en distintas congregaciones, daños morales, daños psicológicos a menores, y cuántas cosas han pasado, hermano, por no tener este don de continencia. Entonces debemos ser muy cuidadosos. Pero si no tienen el don de continencia, quiere decir, si no pueden manejar su organismo, sus deseos, tiene que casarse. Pues dice, es mejor casarse que estarse quemando. ¿Por qué, hermano? Porque va a probar, acuérdese que habla que Satanás mismo va a entrar en el matrimonio, en la mente, en la persona, y le va a tratar de llevarlo al pecado, queridos hermanos. ¿Para qué? Para quemarse en el fuego. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ahí está, instrucciones para el soltero, para la viuda, para los matrimonios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no es bueno que el hombre esté solo, más bien deja, dice su padre, su casa, lo que le dice Génesis capítulo 2, pero él le agrega algo, no separe el hombre lo que Dios ha unido. Entonces, debe ser muy cuidadoso, hermanos, en las decisiones. Que hoy veía en el noticiero, un matrimonio cumplían 51 años de casado y habían llamado a un religioso para que les dé una bendición, renovar los votos a los 50, ya ancianos ellos. Pero, claro, ese es el enfoque de Dios. Dice el 12, y a los demás yo digo, no en el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no la abandone. Hay otro caso acá, pastora. Sí, realmente acá dice que si no es creyente. Fíjese que el Señor trata en lo más profundo del corazón de la persona, de cada uno de nosotros, ¿no? Estos días, mirando esto, escuchaba de una persona que me decía, si el Señor viene, a mí no me va a llevar porque no estoy casado, estoy viviendo con la esposa, ¿no? Pero yo le decía, como decía el apóstol Pablo acá, ¿no? Hay cosas que dice, esto lo digo yo, y hay cosas que dice, esto lo dice el Adón, esto lo dice el Señor, esto lo dice la Escritura. Y yo le decía a este hermano que el Señor ve lo profundo del corazón, y muchas veces nosotros también presentamos el hombre, mejor dicho, fuera de la palabra, a un Dios como un ogro, ¿no?
pero Él ve en lo profundo del corazón y el deseo que hay, tal vez de arreglar la situación, tal vez de arrepentirse, de hacer cosas para que puedan unirse en matrimonio. Uno no sabe, uno no conoce el corazón. Y esta persona pasó por momentos difíciles y el Señor habló muy profundo al corazón de esta persona diciéndole: sos mi hijo, yo te amo. Y por eso acá, mirando estas cosas, las instrucciones del eterno Dios para cada persona, cada varón, cada mujer, por eso que dice que a cada uno nos hizo distinto, pero guiarnos por la poderosa palabra de Dios y poder dejar que el eterno Dios siga trabajando dentro de nuestro ser y ordenando todas las cosas, porque Él es un Dios de orden y nosotros debemos llevar al orden del eterno Dios. Acá está hablando del marido incrédulo. Dice también: si una mujer tiene marido que no es creyente y quiere seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo, porque el marido incrédulo ha sido apartado para Yahweh por la esposa, y la esposa incrédula ha sido apartada para Yahweh, para el eterno, por el hermano. De otra manera, los hijos serían inmundos, mientras que ahora están apartados para el eterno Dios. Ahí, cuando hay esa situación de incredulidad, el eterno Dios lo aparta, porque si uno, ahí está hablando de uno, trae y lleva la santidad para el otro. Gloria a Dios si es así. En muchos casos no suceden así, se une en yugo desigual, dice, y no hay un buen resultado. Sí, es interesante, es muy interesante. Claro, la idea de la carta, estoy entendiendo, ¿no? Que claro, pero va en la persona que conoce. En el creyente se debe manifestar, queridos hermanos, se debe ver, se debe mostrar, se debe ganar al no creyente. Ese es un esfuerzo que hay que hacerlo, pero vamos a ver qué sigue diciendo la Torá. Sí, o la palabra del Señor: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Son santificados, son apartados para Dios. Claro, qué bueno que se conviertan, que conozcan y que ayuden y que sirvan, pero claro, el creyente tiene que dar el ejemplo. Fíjese, dice: de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Porque hay en la casa, hay en el hogar, hay alguien creyente, hay alguien que es luz, queridos hermanos. No de labios para afuera, sino desde el corazón mismo que emana para afuera. Entonces, pero dice: si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si el hombre no quiere, hermano, dice: no, déjame de molestar, no quiero saber nada con el bueno, de última, después de los intentos y todo eso. Porque dice: ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Yo siempre digo esto, que mucha gente dice: no, lo voy a traer, se han puesto de novio. Mire, jóvenes o ya no tan jóvenes se ponen de novio y con un hombre incrédulo. Y dice: lo voy a llevar a la iglesia para transformarlo, lo voy a llevar, y se relaciona y dice: lo voy a cambiar, lo va a cambiar el Señor, lo voy a llevar, y nunca cambia. Igual que la mujer, hermanos, no cambia. Entonces debemos pedirle al Señor sabiduría, porque hemos visto muchos casos así, hermanos. Y a veces se unen en yugo desigual y terminan meses o no sé, muy pocos años, y está el divorcio en puerta. Ya están llamando a las puertas de los abogados. Verso 17: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno, acá no detengo, paréntesis. Respecto a estos textos tenemos que ser muy cuidadosos, queridos hermanos, porque la circuncisión
está en Génesis capítulo 17. Y dice, si alguno fue llamado circunciso, quédese así. Si alguno es llamado incircunciso, no se circuncide. ¿Por qué, hermanos? De nada sirve. De nada sirve, y esto ya lo hablaba Jeremías en capítulo 31, de nada sirve decir, no, yo soy judío, me circuncido, guardo la Torá, pero la Biblia dice, Santiago, que si en una cosa yo no la cumplo, me hago culpable de todo, hermanos. Y mucha gente dice, no, yo estoy en la iglesia, tengo la Biblia, tengo la corbata, voy los miércoles, voy los sábados, escucho a los pastores Caja ahí en la radio, en el Facebook, pero no tiene la vida que Cristo quiere que tenga, hermanos. Por eso, la persona aquí, estamos hablando de gente muy incrédula, gente que tiene el chip, que tiene la cabeza, hermano, llena de cosas que van totalmente apartados del plan de Dios, del eterno Dios. Entonces tiene que ser renovado y tiene que ser cambiado. Cuando leíamos en Hechos capítulo 15 acerca de no incomodar a los gentiles para que no se vayan, tenemos que no le pongamos mucho peso, solamente que se abstengan de la idolatría, de lo ahogado, de sangre, de todas esas cosas, hermanos, sacrificios. Entonces dice, para no incomodarlos, pero sigue diciendo, en las sinagogas tienen a Moisés. En las sinagogas tienen a Moisés, ¿para qué? Para que escuchen la palabra, para que escuchen los mandamientos, para que no solamente se queden con la nube ahí en el aire, no. Hay palabra de Dios, para eso se los trae a los gentiles, para eso Jesús los llamó, no solamente para él ir a la cruz y entregar su vida, derramar su última gota de sangre y el agua y todo lo que sabemos para seguir viviendo una vida como a nosotros se nos ocurre. No, eso está muy lejos. Y Pablo no lo va tampoco, no va a probar estas cosas, queridos hermanos. Por eso, hablando de la circuncisión aquí natural que le hacían al hombre al 8º día, acá está diciendo, ser circunciso nada significa y ser incircunciso nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos del Eterno. Fíjese que la Escritura también dice que se han circuncidado el corazón. Hermanos, si no es circuncidado el corazón, no podemos guardar los mandamientos del Eterno. ¿Qué era una circuncisión? Era cortar la parte viril del hombre, una parte. Entonces eso tenemos que aplicarlo en lo espiritual a nuestro corazón. Si nosotros no cortamos nuestro corazón de cosas que teníamos antes, arraigado, metido, que nos gobernaba, no podemos instalar los mandamientos del Eterno. Por eso que acá dice, nada significa lo natural si no lo hacemos en lo espiritual, seguir los mandamientos del eterno Dios. ¿Cuáles son los mandamientos? Los que está en la Torá. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Está hablando, hermano, claro, hasta que la persona sea redargullida, que el Ruach HaKodesh, el que convence, provoque el efecto que tiene que provocar. Quédese así y ya a medida, porque hay un crecimiento, acuérdese, hay distintos estados, hay crecimiento, la persona viene con muchísimas cosas, pero tiene que morir a esas cosas, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermano, en el estado que fue llamado así permanezca para con Dios. Fíjese, todas las cosas, dice, que hacemos, hermano, nuestros pensamientos, nuestros dichos, nuestros hechos, tienen que ser, y tenemos que tener en cuenta que son contemplados en Dios y lo hacemos como para Dios. En cuanto a las vírgenes, a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Esto me parece, dice Pablo, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte.
Más bien, si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de carne, y yo os la quisiera evitar, porque sabe, hermanos, de la tentación. Por eso dice que está convencido, que sabe, que naturalmente, que fisiológicamente está preparado para resistir tentación, preparado hormonalmente y todas esas cosas, está diciendo Pablo, yo quiero evitar ese pecado. Para eso es la carta, para eso es la instrucción, para evitar que la persona, el joven, la doncella, la virgen, cometa pecado, queridos hermanos. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Quisiera, pues, que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Claro, se establecía, hermano, que después de los hermanos en Corintios, después que habían tenido tantos líos sexuales en matrimonios separados, con hijos, más hijos, más separaciones, se daban cuenta que algunos, cuando se enamoran y se apasionan del Señor, realmente ya querían dejar todo y cuidar las cosas del Señor. Entonces dice aquí que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque tiene una familia, porque tiene que trabajar, porque tiene compañeras de trabajo, porque tiene amigas, porque tiene que salir de la casa, no puede permanecer, tiene que salir a buscar sustento. Dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. El casado, hermano, tiene ahí sus dificultades, sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque tiene que agradar a la esposa, a los hijos y tiene un montón de cosas que hacer en la cabeza. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Claro, ya la mente, queridos hermanos, dice, ay, ya no puedo cumplir tanto en la iglesia porque mi esposo me va a echar de casa. Ya tengo los hijos, ya no puedo hacer tanto, no puedo dedicar tanto tiempo a la escritura porque tengo mi esposo, tengo que cocinar, no puedo atender tanta gente hasta tarde porque mi esposo me está esperando para cocinar, para comer o para que le lave la ropa, para que le planche las cosas. Tiempo que le está ocupando y le está demandando el mundo, dice aquí, o para agradar a su marido. Esto lo digo por vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. Pastora. Aquí realmente en todo esto que estábamos leyendo, hermanos, resalta algo muy fuerte, que es agradar al Adón, que es agradar al Señor. Y que en la vida, como todo lo que estaba relatando Pablo, están todas estas cosas que el esposo, la esposa, los hijos, las cosas, la vida, las preocupaciones de la vida, las cosas que hay que hacer. Pero acá resalta de agradar al Señor, hermano. El eterno Dios sabe cuál es tu condición y cuál es mi condición. Pero lo que está diciendo acá, que tenemos que hacer el tiempo para las cosas espirituales, para agradar al eterno Dios. Él sabe si estás casado, si estás soltero, si eres adolescente, Él sabe. Pero el tema es agradarle al Señor. Si Él nos ha dado una vida, si nos ha dado esposa, si nos ha dado esposo, si nos ha dado un trabajo, si hoy te toca estar solo, viudo, viuda, separada, pero Él también nos puso el Espíritu Santo de Dios, el Ruaj, para agradarlo a Él. Por eso que Pablo explicaba acá a la iglesia de Corintios que el eterno Dios
puso lo espiritual para que el hombre, la mujer, busque el área espiritual. Por más cosas que tengamos que hacer, tenemos el tiempo que hacerlo, porque Él es el dueño del tiempo y agradarlo a Él. Sí, claro, recomienda de lo mejor para acercarse, dice, al eterno Dios. Para eso es la instrucción. Pero si algunos, ya terminamos, versículo 36, han pasado 48 minutos de la hora 9 de la mañana en todo el territorio argentino. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, está quedando ya vieja la nena, dice, y es necesario que así se haga lo que quiera, no peca, que se case, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen hasta la eternidad, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Acuérdese, no se me olvide, Efesios capítulo 5, usted lo puede leer después en su casa tranquilamente, y está haciendo un paralelo entre el matrimonio, entre la mujer y el varón, y Cristo y la congregación y la iglesia. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Por favor, que no busque de otro un hombre inconverso, para evitar todos los problemas que ya hemos leído. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, viuda. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios para dar este consejo y para hablar y decir acerca de esta exhortación. Qué instrucción que nos da el apóstol Pablo aquí en la carta de Corintios, y nos habla las cosas muy claras, hermanos. Por eso es que la palabra de Dios es el manual de vida en el cual nos tenemos que regir, en el cual tenemos que obedecer, hermano. Y aquí el apóstol Pablo estaba diciendo, yo tengo el Ruach Kadosh, el Espíritu Santo de Dios, para poder hablar de estas cosas. Y lo termina diciendo este último versículo 40, sin embargo, en mi opinión, ella será más feliz si permanece soltera. Y cuando digo esto, pienso que yo también tengo el Ruach Kadosh. ¿Y eso para qué es, hermano? Es para servirle al eterno Dios con todo el tiempo, ¿no? Porque se queda soltera, tiene todo el tiempo para servirle al Señor. Pero de la forma y la manera, como decíamos, que el Señor te tiene hoy en este tiempo. Porque el tema es que ayer ya pasó, hoy es el tiempo presente, que podamos servirle y podamos poner nuestro tiempo a disposición del eterno Dios y buscar las cosas espirituales, hermanos, que son las que nos va a fortalecer cada día, como en esta oportunidad la poderosa palabra que nos instruye. Muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana, que el eterno Dios siga preparándote, instruyéndote para estos tiempos que estamos viviendo. Que tengan un día bendecido en el eterno Dios. Shalom alejen para todos. Shalom, queridos hermanos, esta tarde, si el Señor así lo permite, 19 horas más y más palabra del Señor. Con la textura suave y fresca de tu voz, y en tus ojos ver que no se apague el sol. Cuando los campos mueven sus hojas por ti, yo te quiero adorar.